Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. Hospital abandonado. ¿Por qué algunos hospitales o morgues abandonadas son como santuarios de múltiples fenómenos paranormales? Trataré de explicar posiblemente a qué se debe esto. Un amigo mío tenía 23 años trabajando como guardia de seguridad en un hospital abandonado en Guatemala. Él era un hombre de 64 años y me dijo que este trabajo le había permitido salir adelante y que con el paso de los años se había acostumbrado a escuchar ruidos extraños en la morgue del hospital. Al ingresar a su morgue, observaba camillas moverse solas. Estas era donde se colocaban los cadáveres, y digo eran, porque desde hace 10 años ya no se practican autopsias en esa área. Ahora, los cadáveres permanecen nada más unas horas, y luego de un trámite legal, son remitidos a las autoridades correspondientes. En la época de fin de año aumentaba el número de cadáveres, y él dice que cuando estaba de turno, debía dormir en una de las camas que estaban dentro de la morgue, ya que allí la cámara de seguridad no lo miraba, pues su servicio como guardia cubría casi las 24 horas. Era sumamente cansado. Recuerda que una noche entre sueños escuchaba ruidos extraños y, en ocasiones, se le movían las camillas. También escuchó que alguien le tocaba la puerta del área interna de la morgue, pero cuando verificaba bien, ya no había ninguna persona. Otro fenómeno que solía escuchar eran unos pasos entre los corredores de las habitaciones que fueron consultorios de área de urgencias, pero esta área ya estaba abandonada como la morgue. En su curiosidad pensó que eran profanadores que querían meterse a la morgue, así que de inmediato acudió a inspeccionar, y ahí llegó a mirar cómo algunos cuerpos de los muertos se movían. También mi amigo recuerda que en una ocasión, a las 2 de la madrugada, se le manifestó un ser oscuro de bajo astral que rondaba los cadáveres. Este se manifestaba en los pasillos de esta morgue. Con eso llegó a la conclusión de que muchos de estos cadáveres en vida fueron satánicos o que incluso habían invocado al demonio, y este ser se manifestaba reclamando sus almas. De igual forma, estos lugares atrapan las almas de los cadáveres y abren portales dimensionales a otros mundos. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Es un dicho que acostumbraban decir las abuelas. No obstante, se requiere algo más que valor para pasar varias noches en la morgue. En una ocasión, mi equipo de investigadores y yo fuimos testigos de el ente que habita la morgue, y les contaré cómo pasó esto. Lo que yo viví en carne propia me aterra hasta el día de hoy, y más porque es muy duro vivir con ello. Todo comenzó hace ya casi 3 años, cuando mis 3 compañeros y yo fuimos a un hospital abandonado en Ecuador. Cabe mencionar que nos dedicamos a estudiar lo paranormal, y aun cuando habíamos tenido experiencias estremecedoras, estas no se comparaban ni juntas a todo lo que vivimos en ese lugar. Soy de Quito, Ecuador, y no saben cómo me arrepiento de haber visitado este sitio. Eran las 3 de la madrugada, y al entrar a la morgue del hospital abandonado, sentimos mucho frío y además un olor nauseabundo inundó nuestro olfato. Ese hedor alteraba a cualquiera, pero aún así nos dirigimos al frigorífico. Ahí fue exactamente donde comenzó nuestra pesadilla. Los chicos instalaron todo para comenzar a trabajar, pero al estar conectando algunos equipos, Tommy nos dijo: "No quiero ser ave de mal agüero, pero aquí hay algo, y sin que me lo pregunten, es algo malo. Puedo sentir su presencia".
Para ese entonces, Pedro ya tenía instaladas las cámaras en posición. Estas quedaban hacia adentro del lugar. Yo tenía la grabadora en mano cuando ésta empezó a dar muestra de querer transmitir un sonido espeluznante. Era como si alguien estuviera sufriendo o agonizando, pero en cuestión de segundos, esto cesó y la calma absoluta reinó el lugar. La escasa luz que había no nos servía de mucho, así que al querer ir a investigar qué producía ese ruido tétrico que captó el equipo, fue donde mi vida dio un giro de 360 grados. Allí estaba en una vieja camilla observando, y aun cuando Tommy no vio nada, yo sí lo vi. Más bien era el inicio de una horrible pesadilla. Esa cosa nos acechaba. Yo me quedé petrificada al ver cómo lentamente se acercaba a Tommy. Estaba muda de la impresión y mi cuerpo no me correspondía. Pedro había guardado la cámara principal, así que no podía fotografiarlo. Fue entonces que este ser corrió hacia nosotros, y al ver que mis compañeros no lo notaban, un grito salió desde lo más profundo de mi garganta, al mismo tiempo que lo jalé para evitar que esa cosa lo tocara, pues iba directo hacia él. Como pude, les grité que saliéramos de ahí, y mientras corríamos por aquel pasillo, los chicos no salían de su asombro, pues era más de lo que veníamos buscando. Seré honesta, era la única vez que algo así de horrendo nos hacía correr, y no era para menos, pues este ente estaba deforme, desfigurado, carcomido, sin piel. Era como un experimento sacado de algún laboratorio, y el hedor que desprendía me hacía querer vomitar, al igual que a mis compañeros. Tommy y Pedro corrían en la oscuridad llenos de terror, llamando a Dios. En eso, yo me percaté que se me había caído una pulsera que era muy importante, ya que era la que me protegía porque mi abuelo me la había regalado antes de morir. Me regresé y por más que me esforzaba, no encontraba nada. Solo escuchaba en el techo de la morgue cómo algo se colgaba de él, y el olor se volvía más intenso. Como pude, saqué de mi bolsa una pequeña linterna para apoyarme, pero allí no había nada. De repente, sentí que algo cayó cerca de mí. Me acerqué lentamente, pero algo se posó detrás mío. Pude sentir su respiración caliente mientras soplaba de una manera muy furiosa. Yo sentí que iba a morir, y sacando fuerzas de coraje, le dije: «Así que estás aquí, puedo sentirte. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso esto es el castigo por meternos en un lugar prohibido? Si es así, te pido perdón. Nuestra intención no era molestarte, y mucho menos interrumpir tu sueño. Seas quien seas, te pido perdón». Continué diciendo: «Ángel caído, en el nombre del misericordioso, yo te ordeno, cosa pagana, ente del innombrable, que retrocedas al infierno, si es de ahí de donde vienes». El ente se quedó quieto un momento, y después, con una voz tenebrosa me dijo: «Perdón por no felicitarte en tu cumpleaños». No sé qué fue lo más aterrador en ese momento, pero tan solo de recordarlo me tiemblan las piernas, pues esa voz era la de mi novio, quien llevaba 2 años de haber fallecido en una trágica muerte. No supe más de lo que pasó. Después, desperté en la casa de Tommy. Él me dijo que aparentemente me había desmayado. Nosotros éramos profesionales en temas paranormales, pero creo que eso fue demasiado. Nos habíamos metido a un hospital clausurado y estuvimos perturbando un área de muchas almas en pena. Al día de hoy he pensado que eso pudo jugar con mi mente, y de mis amigos ni hablar. No quieren mencionar ni siquiera hacer pública esta vivencia. Por mi parte, no olvidaré nunca ese día que me dejó marcada. En esa morgue abandonada quedaron todas las pruebas y evidencias de lo que vivimos esa noche.
Pero es mejor así. Espero nunca regresar a ese lugar y omitiré el lugar exacto del antiguo hospital para evitar algún accidente mayor o en su defecto alguna muerte. Cuando le platiqué a mi mamá, solo me dijo que dejara de jugar con las cosas ocultas, cosas que solo están a los ojos de Dios y Él solo tiene derecho de saberlas. También, mi mejor amiga me dijo que estaba loca y a las pocas personas que se los he contado solo se ríen, pero los que vivimos en carne propia esto, nunca encontraremos las respuestas a nuestras preguntas. Y lo quise compartir con ustedes para que sepan las consecuencias de los actos. Y nosotros, según éramos profesionales en el tema y de profanadores, pasamos a ser las víctimas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan, de eventos reales ocurridos en hospitales.